Del segundo libro de las Crónicas. En aquellos días, todos los sumos sacerdotes y el pueblo multiplicaron sus infidelidades, practicando todas las abominables costumbres de los paganos, y mancharon la casa del Señor, que Él se había consagrado en Jerusalén. El Señor, Dios de sus padres, los exhortó continuamente por medio de sus mensajeros, porque sentía compasión de su pueblo y quería perseverar su santuario. Pero ellos se burlaron de los mensajeros de Dios, despreciaron sus advertencias y se mofaron de sus profetas, hasta que la ira del Señor contra su pueblo llegó a tal grado que ya no hubo remedio. Envió entonces contra ellos al rey de los caldeos. Incendiaron la casa de Dios y derribaron las murallas de Jerusalén. Pegaron fuego a todos los palacios y destruyeron todos los objetos preciosos. A los que escapaban de la espada, los llevaron cautivos a Babilonia, donde fueron esclavos del rey y de sus hijos, hasta que el reino pasó al dominio de los persas, para que se cumpliera lo que dijo Dios por boca del profeta Jeremías. Hasta que el país haya pagado sus sábados perdidos, descansará de la desolación, hasta que se cumplan 70 años. En el año primero del rey Sirio, rey de Persia, en cumplimiento de las palabras que habló el Señor por boca de Jeremías, el Señor inspiró a Sirio, rey de los persas, el cual mandó proclamar de palabra y por escrito en todo su reino lo siguiente: así habla Sirio, rey de los persas: el Señor, Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique una casa en Jerusalén de Judá. En consecuencia, todo aquel que pertenezca a este pueblo, que parta hacia allá y que su Dios lo acompañe. Palabra de Dios. Tu recuerdo, Señor, es mi alegría. Junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos a llorar de nostalgia. De los cauces que estaban en la orilla colgábamos nuestras arpas. Aquellos que cautivos nos tenían pidieron que cantáramos. Decían los opresores: algún cantar de Sión alegres cántennos. Tu recuerdo, Señor, es mi alegría. Pero ¿cómo podríamos cantar un himno al Señor en tierra extraña? Que la mano derecha se me seque, si de ti, Jerusalén, yo me olvidara. Tu recuerdo, Señor, es mi alegría. Que se me pegue al paladar la lengua, Jerusalén, si no te recordara. O si fuera de ti alguna otra alegría yo buscara. Tu recuerdo, Señor, es mi alegría. De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, la misericordia y el amor de Dios son muy grandes, porque nosotros estábamos muertos por nuestros pecados, y Él nos dio la vida con Cristo y en Cristo. Por pura generosidad suya hemos sido salvados. Con Cristo y en Cristo nos ha resucitado, y con Él nos ha reservado un sitio en el cielo. Así, en todos los tiempos, Dios muestra, por medio de Cristo Jesús, la incomparable riqueza de su gracia y de su bondad para con nosotros. En efecto,
ustedes han sido salvados por la gracia, mediante la fe, y esto no se debe a ustedes mismos, sino que es un don de Dios. Tampoco se debe a las obras, para que nadie pueda presumir, porque somos hechura de Dios, creados por medio de Cristo Jesús, para hacer el bien que Dios ha dispuesto que hagamos. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su único Hijo, para que todo el que cree en Él tenga vida eterna. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a Nicodemo: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en Él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único, para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por Él. El que cree en Él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. La causa de la condenación es esta: habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace el mal aborrece la luz y no se acerca a ella, para que sus obras no se descubran. En cambio, el que obra el bien conforme a la verdad se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Estamos ya en el cuarto domingo de Cuaresma, acercándonos a la Semana Santa. La Iglesia nos propone el Evangelio de San Juan, del capítulo 3, que es el diálogo que tiene Jesús con Nicodemo. Una partecita, la última parte del diálogo que tiene Jesús con Nicodemo. Ese es el Evangelio de hoy. Primero, Nicodemo le había dicho que era necesario nacer de nuevo para poder entrar en el reino de los cielos. Esto sucede a los comienzos de la vida pública, ¿no? El Señor le confía eso a Nicodemo: para entrar en el cielo hace falta nacer de nuevo. Nicodemo piensa en volver al vientre de su madre, eso es imposible, y el Señor insiste, ¿no? Y habla del nacimiento por el Espíritu, ¿no? Se refería al bautismo que más adelante el Señor iba a instituir.
El que crea y se bautice, ¿no? Cuando el Señor envía a los apóstoles, ya al final de su vida, antes de subir a los cielos, el que crea y se bautice se salvará. El que no crea se condenará. El tema de la fe es muy importante y aparece en los textos de hoy con mucha fuerza. El que crea se salvará. Dice San Pablo en la segunda lectura de hoy a los Efesios que fuimos salvados por la gracia mediante la fe. El que crea se salva. Salvados por la fe. Y en el Evangelio, que repite en esas otras palabras del Señor a Nicodemo, insiste en la fe, varias veces aparece allí la palabra creer, ¿no? El verbo creer como 5 veces. Todo el que cree en Él tiene vida eterna. Como un comienzo de la salvación. El que cree en Él tiene vida eterna. Claro que es la fe viva, ¿no? En la oración colecta que rezamos al comienzo de la misa, pedíamos al Señor, en preparación a revivir los misterios de la Semana Santa, que nos preparemos con una fe viva, ¿no? Una fe viva es la mejor preparación para vivir los misterios de la Semana Santa. Hay una fe muerta, dice Santiago, que es una fe muerta, que sí, es como una pequeña unión con Dios de alguna manera, pero que está muerta, porque no hay obras. La fe está viva cuando está unida o vivificada por la caridad. Esa es la fe viva que el Señor quiere que tengamos, que nos lleva a hacer obras buenas, a hacer el bien, a participar de esa gracia de Dios que da vida al alma, ¿no? En definitiva, esa fe viva es creer en el amor de Dios. Hemos conocido el amor de Dios, dice en alguna parte del Evangelio, San Juan, perdón, hemos conocido el amor de Dios y hemos creído en Él. Creer no solo en Dios, sino en la obra de Dios, en el amor de Dios. Dice San Pablo también en la segunda lectura de hoy, Efesios, la misericordia y el amor de Dios son muy grandes. El amor de Dios es infinito. Estábamos muertos, dice San Pablo, y hemos sido resucitados con Cristo. La misericordia y el amor de Dios son muy grandes. Y el Evangelio, esas otras palabras del Señor a Nicodemo, dice con fuerza, un versículo que se repite, lo hemos repetido varias veces en esta Cuaresma, en la liturgia: tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Lo hemos cantado también antes, ¿no? En la aclamación del Evangelio, antes de proclamar el Evangelio. Palabras contenidas en el Evangelio de hoy. Tanto amó Dios al mundo que nos entregó a su Hijo. El mundo estaba perdido, el Señor en un movimiento así de misericordia infinita nos entrega a su Hijo, sabiendo muy bien lo que íbamos a hacer con Él, ¿no? Matarlo. Nuestros pecados contribuyen a la muerte de Cristo. El Señor, el Padre, entrega a su Hijo para que por medio de ese sacrificio seamos salvados. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo, para que todo el que crea en Él, nuevamente la fe, tenga vida eterna. Creer en Cristo, en su amor, en su misericordia, mirar a Cristo con fe y con amor. Pero vamos a las palabras del Evangelio, esas palabras misteriosas que dice el Señor a Nicodemo, después de haberle dicho que tenía que renacer para llegar al cielo. Dice: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en Él tenga vida eterna. Le habla el Señor a Nicodemo de esa elevación de Cristo en la cruz. Nicodemo
habrá entendido muy poco en ese momento. Se habrá quedado pensando, y me imagino que recién habrá comprendido perfectamente esas palabras de Cristo cuando tiene lugar el misterio de la cruz, de la elevación de Cristo en la cruz. Bien sabían los judíos, y muy bien Nicodemo, que era doctor de la ley, bien sabía lo que la historia de Israel, y todo buen judío sabía lo que había sucedido en el desierto con la serpiente de bronce, cuando el pueblo peregrino en el desierto, que una y otra vez se rebelaba contra Dios, el Señor lo castigaba, lo volvía a perdonar, generalmente por intercesión de Moisés. Con inmenso amor el Señor volvía a abrazar a su pueblo, lo quería conducir hacia la tierra prometida, pues en esa ocasión, lo narra el libro de los Números, capítulo 21, el pueblo se rebela contra Dios, contra Moisés. ¿Para qué nos sacaste de Egipto, de la esclavitud, para traernos a este lugar? Nos morimos de hambre, nos morimos de sed, es un desierto árido. Y entonces el Señor se indigna y lo castiga al pueblo. Y en esa ocasión son enviadas serpientes abrasadoras venenosas que mataban a los israelitas. Muchos israelitas murieron allí como ataque de estas serpientes. Y entonces el pueblo toma conciencia de su rebelión, se arrepiente, intercede, o sea, le pide a Moisés, ruega por nosotros, que el Señor nos perdone, hemos pecado. Y Moisés intercede y el Señor le da un remedio así misterioso. Hazte una serpiente de bronce, ponla en un palo, en un asta, en un mástil, y todo aquel, ponla ahí en el medio del campamento, todo aquel que sea mordido por las serpientes y va a morir, tiene que mirar la serpiente de bronce con fe, ¿no? Creer en el milagro, creer en la palabra de Dios, y se iba a curar. Y así sucedía. Los israelitas se libraron de esa muerte por aquella serpiente misteriosa elevada en aquel mástil. Y el Señor, se lo dice a Nicodemo, se aplica esta imagen. Así como fue levantada aquella serpiente, así el Hijo del Hombre, Él, tiene que ser levantado en alto, para que todo el que cree en Él tenga vida eterna. Así como los israelitas creyeron en Dios y se salvaron de la muerte y de las serpientes, así tenemos que mirar a nuestro Señor crucificado para librarnos de la muerte eterna. La serpiente, evidentemente, que es signo del demonio, ¿no? Que inocula su veneno y nos lleva a la muerte eterna. La salvación está en Cristo, empezando por la fe en Él y por la unión con Él. En la Semana Santa, de manera particular, tenemos que contemplarlo con los ojos del cuerpo y con los ojos del corazón a Cristo. Mirarlo con fe para que el Señor nos cure, nos libre, nos perdone nuestros pecados. Allí fue derramada la sangre que purifica nuestra alma. Nuestra serpiente, decía San Ambrosio, refiriéndose a Cristo. ¿Por qué una serpiente? Dice San Agustín, serpiente de bronce, no tiene veneno. Las serpientes sí tienen veneno. Cristo se asemejó a un condenado, cargó con nuestros pecados, aceptó la muerte para redimirnos de la muerte eterna. Se hizo pecado, dice San Pablo, se hizo serpiente, por así decir, siendo el inocente. No hay nada de malo, de ponzoñoso, de suciedad en él. Al contrario, cargó con todos los pecados del mundo para salvar a los pecadores. Por eso decía San Ambrosio, nuestra serpiente, sin veneno, se asemejó al pecado, se hizo, por así decir, serpiente, se hizo pecado, cargó con nuestros pecados para salvarnos. La cruz es necesaria, el Señor quiso decirle eso a Nicodemo.
es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado como fue levantada la serpiente en el desierto. El camino a la gloria, el camino al cielo, pasa por la cruz, por el sufrimiento, por la muerte. En Semana Santa vamos a revivir el misterio de la cruz, de la muerte de Cristo y de la resurrección de Cristo. Es necesaria la cruz, es necesaria la muerte y es necesaria nuestra participación en el misterio de la muerte de Cristo. Con nuestra muerte, con nuestro sacrificio, con nuestros sufrimientos, no rechazándolos, sino viviéndolos en unión con Cristo. Naturalmente, así queremos rechazar el sufrimiento, nos cuesta comprender el sufrimiento, pues el Señor quiere que comprendamos el misterio de la cruz. El que quiera seguirme, que cargue con su cruz y que me siga. Quisiéramos seguir al Señor solo en la gloria, solo en las cosas buenas, pues hay que pasar por la cruz, por el sufrimiento. Vivir bien la cruz es una gracia, es una bendición inmensa. Es unirme a Cristo y resucitar con Él. Morir espiritualmente en primer lugar. Cada Semana Santa debemos morir con Cristo, morir al pecado, morir a mi propia voluntad, para comenzar una vida nueva. Es importante la confesión en la Cuaresma, la comunión pascual, para morir con Cristo realmente por medio del sacramento y resucitar a una vida nueva. Y continuar nuestra vida, que es una vida de cruz, y es un comienzo ya de la vida eterna. Algún día nos tocará la muerte física y la resurrección del cuerpo. Así como Cristo resucitó, vamos nosotros a resucitar. Debemos creer en eso, creer en el sacrificio de Cristo, en la muerte de Cristo y creer en la resurrección. La cruz no es una derrota, es una victoria. El Señor nos dice eso en el Evangelio de hoy, hace referencia a la exaltación, cuando sea levantado, cuando sea exaltado. No es una derrota, es el comienzo de la victoria, es el comienzo de la gloria. Dirá el Señor, cuando sea levantado en alto, sabrán que yo soy. Dijo literalmente el centurión que vio morir a Cristo en la cruz, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Un centurión pagano que se convierte ahí. Los judíos estaban crucificando a Cristo en general, salvo algunos, Juan, y algunos que se volvían lamentándose después de la muerte de Cristo, pero un pagano inmediatamente dice, este es verdaderamente el Hijo de Dios. Parecía un condenado, crucificado entre ladrones, muere como cualquiera. Verdaderamente este hombre es Hijo de Dios. También lo reconoció el buen ladrón, crucificado allí. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Ya por la fe penetra las apariencias y ve al Hijo de Dios, ve al Rey, ve su gloria. La cruz ya es una gloria, una exaltación. Dirá también el Señor en una ocasión, cuando sea levantado en alto, atraeré a todos hacia mí. Como un imán, los que buscan la salvación, los que aceptan la salvación, pues se ven atraídos. Allí está la salvación, allí está la luz. Atraeré a todos hacia mí. Como se veían atraídos los que eran mordidos por la serpiente en el desierto, hacia esa serpiente misteriosa del desierto. La cruz es entonces exaltación de Cristo y comienzo de la victoria. No podemos alcanzar el cielo, no podemos alcanzar la salvación, no podemos dar frutos si no es por medio de la cruz, de la muerte. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no puede dar frutos.
Si el grano de trigo queda solo, pues queda allí sin frutos. Así nosotros, si no vivimos la cruz juntamente con Cristo, no vamos a dar frutos. No vamos a poder hacer obras buenas, meritorias. Podremos hacer muchas cosas, pero no nos va a servir para el cielo. Cuando San Pablo habla de la fe, dice que es un don de Dios. No se debe a nuestras obras, sino que es un don de Dios, pero a la vez esa fe nos lleva a hacer obras buenas. Somos hechura de Dios, creados por medio de Cristo Jesús, para hacer el bien que Dios ha dispuesto que hagamos. Dios quiere hacer mucho bien a través nuestro, pero para eso hace falta, como el grano de trigo, morir y seguir a Cristo con la cruz a cuestas. Pues vamos a pedirle a la Virgen Santísima, ¿no? Ella penetró de una manera única el misterio de la cruz. Podemos imaginar todas aquellas pláticas de mamá e hijo antes de la vida pública y en la vida pública también en aquellos encuentros, cómo el Señor fue preparando a la Virgen para el misterio de la cruz. Y cómo tuvo que vivir ella al pie de la cruz, con un dolor inmenso, inimaginable para nosotros. Se convierte en corredentora. La salvación está en Cristo y en la Virgen como corredentora. Pues el Señor quiere asociarnos también a nosotros. La Semana Santa es una ocasión, una gracia para poder unirnos más a Cristo. Pues para eso ponernos cerquita de la Virgen, pedirle a ella que nos ayude a estar cerca de la cruz. San Juan habrá podido estar al pie de la cruz porque estaba la Virgen, si no hubiera desfallecido o se hubiera alejado como los otros apóstoles. Así tenemos que nosotros vivir la Semana Santa como San Juan, junto a la Virgen, al pie de la cruz.